Es un vinito, es un romito, es un puerquito. ¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Sol 106.5. 9:08 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 31:6. No tengas miedo ni sientas pánico frente a nadie, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y nunca te fallará. Amén. El Señor nunca nos falla, siempre va delante de nosotros. Miren, siempre. Como han dicho la mayor parte de los hermanos de aquí del programa, ayer estuvimos en el encuentro navideño del BHD, del Centro Financiero BHD, del Banco BHD, que es una tradición, decíamos todos, es algo interesantísimo porque es un encuentro donde uno ve gente que dura el año entero sin verlo y allá se encuentra con ellos, compañeros, hermanos de la comunicación, que hemos pasado por muchas situaciones siempre juntos, y es como una especie de, yo le decía a Josefina Navarro, que agradezco, ¿verdad?, todas las atenciones que nos dieron allá, decía que era como una especie de reencuentro de amistad. Por ejemplo, me encontré con Osvaldo Santana. Osvaldo Santana tenía tiempo que... Con Melton Pineda. Con Aníbal Carrosario. Aníbal Carrosario, sí. Pero el caso de Osvaldo, tenía tiempo que no lo veía, porque Osvaldo, después que salió del periódico El Caribe, ha tenido un perfil especial de trabajo y, lógicamente, es una persona de un gran valor, un brillante analista. Sí, brillante. Que yo le decía, tú estás como... Hay que ponerte en algo especial. Me dijo, bueno, tú sabes cómo es Eury, pero... Ya hablaremos más adelante. Es así. Y lógicamente las informaciones que dio el banco, ya tanto Julio como José La Luz han dado detalles de eso. A mí me impactó extraordinariamente la capacidad de digitalización, como avanzado, que no es solo el BHD, todos los bancos están en esa orientación. Certificado totalmente digital. Sí, todo digital. No sé. Y no, me llamó la atención, señores, 60 millones de transacciones. 62 millones de transacciones, todas digitales. Lo que muestra primero una fortaleza del banco en el sentido de la confianza que hay en eso, y además de que el aspecto digital para las transacciones de ese tipo cada día tiene más confianza y la gente se va acostumbrando más. Así que felicito al banco BHD, a todos sus ejecutivos, ingeniero Molina Checa, ¿verdad? Le decía, tenemos 20 y pico de años yendo a esta actividad y encontrándolo siempre. Y me decía, oigan esto, yo le decía al ingeniero Molina Checa, ¿usted va todos los días a la oficina? Y me dijo, todos los días, Eury, voy y hago ejercicio, hago mi trabajo y estoy al día en cada una de las cosas. Del centro financiero. Del centro financiero, sí. Porque que es el presidente del banco. Pero digo, del centro financiero, él va a su oficina. Y qué bueno, porque creo que el ingeniero Molina Checa ha sido uno de los, precisamente, de los visionarios y soportes del desarrollo del banco. Y tú sabes también qué detalle me llamó la atención, particularmente a mí me llamó la atención por las cosas que promuevo, la comida que sirvieron. Ah, muy buena también, muy saludable. Y saludable. Muy saludable. Sí, eso es verdad. Muy sí, buena y muy saludable, de verdad, me sentí muy bien ahí. Así es. Miren, hay un tema que está creando muchos conflictos. Lo que más me gustó fue una cosa que yo pensé que era de harina y era un queso. Y era queso, sí, era exacto. como una cama de queso. Una cama de queso. La ensalada. Algo voy a hacer yo en mi casa, man. Miren, hay un tema, el tema de la cesantía, con palmito, que lógicamente está creando una gran discusión. Y hoy en el Senado hay digamos, una etapa importante porque va el empresariado a hablar con la comisión del Senado que está tratando lo que tiene que ver con el Código Laboral, que hay que ser honesto en esto. El gobierno ha tratado de que en el Código Laboral no se incluya la discusión de la cesantía porque no hubo acuerdo entre el sector laboral, el sector empresarial y el gobierno como mediador, porque aunque es una parte importante, el gobierno sirve de mediador, fruto de que no ha habido acuerdo qué hacer con la cesantía. Lo que ha decidido el gobierno es en el proyecto que llevó el ministro de Trabajo, no está incluida la discusión de la cesantía. Ahora bien, el sector laboral entiende que parece ser que hay una presión por debajo, todos conocemos el Congreso nuestro, una presión, ¿verdad?, especial para que el Congreso, en este caso el Senado que está discutiendo y la Cámara de Diputados, provoque una variación en la cesantía acorde al criterio que tienen los empresarios de estos tiempos de lo que debe ser la cesantía. Incluso ayer hubo una manifestación, Jaime Tomás hablaba un poquito de eso, de que amenazaron que van a quemar el país y eso, pero bueno, una manifestación diciendo, bueno, que van a quemar el país. Sí, fue una expresión de esos líderes tradicionales.
Pero lo cierto es que hubo una protesta porque entienden que podría haber una variación, a pesar de que no está incluido en el código. Lógicamente, el Congreso puede hacer lo que quiera, porque el Congreso es el que hace las leyes, y aunque haya un proyecto de ley llevado por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene toda la potestad para cambiar. ¿Qué puede acontecer ahí? Yo no creo, me da la impresión, y Cholitín, que es el presidente de la comisión que lo está planteando, dice, no se va, la cesantía aquí no se va a discutir. Sin embargo, otros legisladores han dicho que posiblemente se evalúe la situación de la cesantía. Es decir, que ciertamente la preocupación del sector laboral tiene algún nivel de fundamento y de base. ¿Qué puede acontecer, señores? Yo creo que los dos sectores, el sector laboral y el sector patronal, el sector empleador, tienen en parte razón y en parte ambos tienen que tener visión clara para evitar una situación más complicada en términos de lo que significa la cesantía. Porque el sector laboral tiene razón en el sentido de que los derechos adquiridos no se pueden variar. Eso es verdad. Además, nadie puede hacer eso porque eso es violar la ley. Ahora, de aquí en adelante, darle una variación a la cesantía, habría algún nivel de posibilidad porque ciertamente el mercado laboral, el mercado de trabajo ha variado significativamente en los últimos tiempos. Y esa cesantía está ajustada a una realidad de los años 80, 90 y hasta el 2000, digamos. Es decir, el mercado laboral ha cambiado de manera significativa. Y sobre todo, y yo digo, mi gran preocupación siempre son las pymes. En el caso específico de las pymes, tienen una realidad laboral especial diferente a las grandes empresas. Eso lo tienen que entender el sector laboral. Tienen que entenderlo. Es decir, no se puede quitar la cesantía. Yo estoy de acuerdo que no se quite. Se ha planteado en términos estratégicos, es decir, en términos de mediano y largo plazo, se ha planteado una salida para esto, que es la creación del fondo o el seguro de desempleo. Porque ¿qué es lo que es la cesantía? La cesantía es cuando un obrero, un trabajador, es cancelado, tiene adquirido por el tiempo una cantidad de recursos que tiene que entregársele como pago especial por ese tiempo que tiene trabajando. Y esto le sirve, lógicamente, para subsistir un tiempecito en lo que consigue otro empleo. ¿Qué hacen las sociedades, o qué hace la mayoría de las sociedades desarrolladas? Que crean una especie de fondo de desempleo o seguro de desempleo. Sí. El caso de la mayor parte de los países desarrollados. ¿Qué es lo que hace? El trabajador, cuando es cancelado, le dan durante 3, 4, 5 meses el mismo salario hasta que encuentre otro empleo. Esa debe ser la tendencia de la sociedad dominicana. Yo pienso que sí. Claro, esto es un proceso. No puede ser de golpe y porrazo. Y lógicamente hay algunos empleadores que tal vez lo estén planteando de una vez. Yo creo que tiene que ser un proceso. ¿Por qué? Porque ese fondo de desempleo, y yo hablaba ayer de ese fondo de desempleo que podría hacerse una especie de plan piloto con las pymes, ese fondo de desempleo no puede hacerse de la misma manera que se ha hecho la seguridad social. Porque la seguridad social la aprobamos en el 2001 y la mayor parte, o una gran parte de las situaciones que tienen que ver con la seguridad social, 25 años después no están siendo implementadas. Entonces, ese es el temor que tiene el sector laboral y yo creo que tiene razón ahí. Porque si usted quita la cesantía ahora y no está funcionando el fondo de desempleo, al que cancelen se va a quedar sin nada, sin pito y sin flauta. Digamos, es una especie de quitarle los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque su derecho adquirido es, hasta ahora, por la ley de ahora, es lo que ha trabajado. Entonces, no, pero que eso nunca está en discusión. No, yo digo, quitar la cesantía de ahora en adelante. Exacto, pero no para un derecho adquirido. No, porque yo digo que de ahora... Estamos hablando de un empleo nuevo. No, pues yo estoy hablando que si el empleo nuevo no está el fondo de desempleo, sí, es una especie, no es formalmente, pero una especie de, si tú estás trabajando, estuviste trabajando y se crea ahora mismo que se quita la cesantía y el fondo de desempleo no funciona, oye, no te van a dar nada. Va a pasar lo mismo con algunas cosas de las pensiones. Entonces, ahí tiene que haber un acuerdo, es decir, la clave está, desde mi punto de vista, en quién pone el fondo de desempleo de manera inmediata para ser implementado. Por eso yo hablo de una especie de plan piloto con algunas pymes, con las pymes más pequeñas. Es decir, ¿cuánto se va a hacer un estimado? Y ahí, lógicamente, tiene que haber un trabajo de investigación y de programación de parte del gobierno, del sector privado y del sector patronal, del sector patronal y del sector de los trabajadores. Evaluar qué implicaría ese fondo, de dónde saldría ese fondo y cómo empieza a implementarse de manera inmediata. Y en ese momento es que entonces tiene que darse la discusión concreta y específica de la eliminación o paulatinamente de lo que tiene que ver con la cesantía. Porque
ahora mismo, ojalá, ¿verdad?, que no haya mayores dificultades en torno a eso. O sea, que el código laboral que se está discutiendo ahora mismo, simple y sencillamente lo que establezca son las cosas que están ahí. Y que se ponga una especie de discusión especial con una comisión especial a mediano o largo plazo de evaluar las opciones, viendo todo lo que funciona en el mundo, viendo la realidad de la economía dominicana, viendo la realidad del sector laboral y sobre todo de las nuevas condiciones que tienen que ver con el trabajo, porque vienen más cosas ahora. O sea, el sentido laboral, con esta automatización que está habiendo, cada día va a tener nuevas realidades. Hay, por ejemplo, ahora una especie de trabajo que no tiene que ver directamente con participación en un local. Este trabajo que ahora verá a distancia o digital, que tiene también una realidad especial. Todo este tipo de cosas están planteadas y deben ser discutidas acorde a lo que es la realidad de este tiempo. Lo importante es que mantengamos la estabilidad social y, sobre todo, la estabilidad económica. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una discusión, tiene que haber un entendimiento en torno a este aspecto. Y además, el sector laboral, sobre todo, también tiene un gran reto en este tiempo. Los empleadores, de alguna manera, el CONE, decía Celso Julio Marrancini, que están evaluando, ¿verdad?, todo lo que implica para la producción este cambio que se está dando en los niveles de producción del mundo, sobre todo por, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la digitalización de los mercados, la digitalización de la producción, la digitalización de todo lo que tiene que ver con esto, la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. El sector laboral también tiene un reto en ese aspecto, que por eso muchos critican que, bueno, tienen que estar alrededor de sus reivindicaciones, para eso es que están. O sea, usted puede criticarlo por cualquier otra cosa, pero la realidad fundamental es luchar por sus reivindicaciones, pero para luchar por esas reivindicaciones tienen que estar acorde con lo que pasa en la realidad, con lo que es la nueva situación del mercado, con lo que es la nueva situación de la producción en el mundo. Entonces, el sector laboral tiene que hacer también un esfuerzo en ese sentido. Yo valoro siempre, por ejemplo, en el caso de la ADP, que puso un observatorio, que le puso el nombre de Rafael Santos, porque ese observatorio, que está siendo dirigido por un técnico extraordinario que conoce bien lo que está pasando, le da insumos a la ADP para poder consolidar la lucha que hace, pero sobre todo ayudar a avanzar el sector educativo. Eso mismo debe hacer el sector de los trabajadores, el CENUS. El CENUS tiene que tener no solamente una lucha permanente por aumentos salariales o por reivindicaciones específicas de los trabajadores, también por ver cómo avanza, en sentido de la República Dominicana, esta nueva relación que se da por lo que vive el mundo y cómo ellos pueden aportar a esto. Y además, cómo van a enfrentar esta nueva realidad, porque cada vez más habrán menos empleados directos y más empleados de otra manera, y entonces cómo el sector laboral de la República Dominicana, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, va a enfrentar esos retos. Miren el ejemplo de la ADP, ojalá también el CENUS pudiera tener un observatorio especial para evaluar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso le da más fortaleza a su lucha. Lo último que pido es que precisamente entre CENUS, entre el CONET y el gobierno se establezca, no se discuta ni se haga nada ahora en la cesantía, en esta discusión que hay en el Congreso, pero que sí preparen una comisión que discuta a fondo lo que pueda establecerse en torno a eso, con salidas concretas, específicas, pero sobre todo con salidas inmediatas a lo que podría ser sustitución yo no sé, de la cesantía. Yo no sé cómo a un gobierno se le ocurre llevar una reforma sin consenso sobre el tema. No debió llevarla, pero bueno. Sin consenso sobre el tema más importante, porque, y Nayib lo ha dicho, bueno, hay beneficios en el tema de la judicialización de los conflictos laborales. Perfecto, pero dime, mira, yo puntualmente te voy a modificar dos o tres cositas de esto, que es lo que tú me estás dando. Pero no me digas que tú estás haciendo ninguna reforma de un código, porque usted no está reformando ningún código, porque el problema fundamental de ahí no está planteado ahí. Claro. Eso no está planteado. Si no nos hemos podido poner de acuerdo, ¿qué hacemos llevando un asunto que no va a resolver nada? No crear otro conflicto, porque mira, hay una discusión más por eso, por la cesantía, que por el código. Entonces, ¿qué es lo correcto? Si van a discutir, bueno, discutan todas estas tipos de cosas. Ahora, no topen el código. Y si van a topar el código, debe ser en base a una discusión amplia, donde ciertamente se le puede encontrar una salida que convenga a los empleadores, a los trabajadores y al país. Cambio fuera.